Hola, bienvenidos a estos Ambonios, un espacio para procurar escenarios de comprensión de esto que venimos siendo, de esto que estamos viviendo. La invitación para hoy está determinada a la reflexión respecto de las técnicas, las tecnologías y esa ideal de progreso, de desarrollo que tanto se aventura en el lenguaje, pero que tampoco se reflexiona en la cotidianidad. Quisiera comenzar reconociendo esa validez maravillosa que hay en la posibilidad de vivir una época que como hoy nos permite tener acceso a tantas facilidades, a tantas comodidades, a tantas certezas en términos de procedimientos, por ejemplo, o de dispositivos. Maravilloso poder acceder cuando se tiene familiares, cuando se tienen enfermos cerca, a medicina nuclear y a dispositivos de última tecnología para el reconocimiento y para las posibilidades de atención, de tratamiento. Me parece que eso es genial. Eso es una maravilla, poderse comunicar con el otro en tiempo real y tener acceso a lo que está pasando al otro lado del mundo de manera inmediata. Ya no hay que esperar esa histórica chiva de la que tanto se enorgullecían algunos periodistas, ¿cierto? La posibilidad de la primicia. Hoy todos la tenemos, hoy todos podemos tener acceso a la información en tiempo real, hoy podemos tener acceso a una cantidad de cosas maravillosas que son el resultado justamente de esas virtudes, ¿cierto?, de las que podemos hacer gala. Y sin embargo, todas esas formas maravillosas, todo eso que se presumen como avances, necesitan ser reflexionadas, necesitan ser pensadas un poco, no porque no sean válidas, no porque no sean legítimas, no porque no funcionen en términos prácticos, sino porque no hay no hay formas distintas de entendernos si no es a partir de la propia tecnología. Pero en esa tecnología también nos vamos perdiendo como seres humanos. Y entonces empecemos planteando una metáfora que nos permitiría pensarnos. Por allá por el siglo segundo de la era que algunos llaman cristiana, eh, un escritor maravilloso escribió unos textos deliciosos, unos ensayos, unas parodias muy bellas. Luciano de Samosata escribió un libro maravilloso que se llama El aprendiz de brujo. Y en ese aprendiz de brujo uno se encuentra una historia muy bella, ¿cierto? Y es un aprendiz que copia de su maestro un conjuro, lo aplica cuando él no está, cuando él se va a una escoba, y la escoba empieza a barrer sola y empieza a limpiar y empieza a ordenar y a lavar. Pero en medio de todo eso empieza a desordenar cosas, a inundar, a dañar. Y este joven aprendiz no logra entender cómo detenerla. El conjuro no da para detener. Es decir, una vez pronunciado el conjuro ya no admite vuelta atrás. Y es muy interesante el conjuro porque lo lleva al punto de la desesperación, semejante a la que experimenta quien no sabe cómo comportarse con un dispositivo tecnológico, que lleva a pretender destrozarlo. Entonces toma un hacha y con el hacha intenta dañar la escoba, romper la escoba, para rompiendo la escoba romper el hechizo. Más o menos como cuando usted envía un correo electrónico y ya no puede echar para atrás, ¿cierto? Como cuando usted presenta un discurso y ya no tiene vuelta de hoja, ya está hecho. Asimismo sucedió con esa escoba. Lo maravilloso es que cuando él rompe la escoba se parte en muchos pedazos y cada pedazo se convierte en una pequeña escobita que sigue haciendo desgracias, que sigue haciendo tragedias. En algún momento planteábamos aquí todo ese asunto de la
ausencia de propiedad respecto de la información en la red. De una foto, por ejemplo, usted puso una foto, un video, una información en la red y ya no tiene control sobre ella, ya se multiplica, se replica y empieza a rodar por el mundo. Y esto le pasó a este aprendiz de brujo. Y esto se va volviendo una desgracia hasta que regresa el maestro brujo, y el maestro brujo ve el caos, pronuncia el conjuro adecuado y logra darle orden nuevamente a todo en esta cabaña. Pues bien, Samosata, cuando plantea esto, de alguna manera está poniendo en evidencia esa ausencia de control que tenemos respecto de las técnicas dentro de los saberes, dentro de las tecnologías, con las que cotidianamente habitamos y para las que pocas veces, o casi nunca más bien, nos preparamos. Ese poema, y esto también es muy interesante lo que pasa con el cuento, con el libro que escribe Samosata, y es que en el siglo II, después de la era cristiana, y luego, 16 siglos, casi 17 siglos después, Goethe, el poeta maravilloso alemán, vuelve a tomar esa misma historia y la convierte en un poema. Vuelve a cantar ese poema del aprendiz de brujo, quizás como una especie de alarma a lo que estaba pasando con el manejo de las técnicas, con el control del conocimiento, con la necesidad que tenemos de reflexionar para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, para qué estamos usando aquello que estamos desarrollando como sociedades, como grupos, como colectivos. Hay un asunto muy interesante en eso. Ojo, porque, claro, cuando ustedes empiezan a pensar lo que sucede, finales del siglo XIX también, como en el caso de Goethe, con Mary Shelley, ¿cierto? Escribiendo una novela como Frankenstein, lo que nos está diciendo es, ojo, porque el ser humano está siendo hoy el resultado de la implementación de una cantidad de técnicas irreflexivas en las que la división por partes en que nos hemos convertido son realmente una criatura monstruosa. Eso lo va a aplicar usted al ser humano, pero también a las ciencias, a la tecnología, a la educación, a las áreas de conocimiento específicas. Si usted piensa hoy en un médico, lo que es, en la idea, más bien, la idea de un médico es una cosa integral maravillosa. Pero, y eso es lo grave, pero cada vez más las facultades de medicina lo que forman, ¿cierto? Son especialistas, no médicos. ¿Cierto? Entonces son expertos en la pepita del ojo, expertos en el hueso de la barbilla, expertos en el dedo meñique y expertos que no saben gran cosa o casi nada del resto de la unidad corpórea, de esa unidad que llamaríamos ser, sino que nos concentramos en las partículas, es decir, en cada uno de esos pedacitos de escoba de las que nos planteaba Samosata en su libro sobre el aprendiz de brujo. Ahí hay un asunto que es grave ya de por sí, pero bueno, vamos a ver. Goethe hace ese poema y simultáneamente deja un músico francés, también del siglo XIX, convierte ese poema en un poema sinfónico. Ustedes lo pueden consultar y es una cosa muy bella, pues muy llena de energía, de vitalidad. Un poema sinfónico. ¿Y se queda allí la historia? No. Como con todo lo de la técnica, nunca se detiene. Hacia mediados del siglo XX, 60, 70 años después de este poema, Walt Disney convierte ese poema que estaba musicalizando, ese poema sinfónico, que estaba musicalizando la obra de Goethe, que a su vez estaba elogiando la obra de Samosata, lo convierte en fantasía. Una construcción hecha de animaciones, con músicas y un ratón con un traje de brujo,
en la que reproducen toda esta historia. Y es muy bello pensarlo hoy todavía. Es maravilloso hacer todo ese seguimiento de lo que pasó con este aprendiz de brujo, con esta obra de Samosata, en tanto que nos está hablando de lo que es la técnica. Y entonces, el ser humano es ser humano, además de tantas cosas que hemos planteado aquí. Entonces, porque crea cosas, porque inventa cosas, porque renueva cosas, porque resignifica cosas. Y una de las que resignifica es su propia existencia por la vía de la herramienta. Uno tendría que pensar un poco lo que representa en la mitología griega todo este asunto de la entrega del fuego, Prometeo, ¿cierto? Entregándole el fuego a los hombres cuando lo encuentra como un ser desprovisto de dones, ¿cierto? Y una cosa muy interesante. Digamos, y en esto habría que pensar un poco también en la poesía alemana. Hölderlin plantea una cosa muy bella, que ha sido referente muchas veces en muchas reflexiones para pensar lo que es el hombre. Y Frank Hölderlin lo que dice es, ojo, porque somos una suma de dones más virtudes. Y hay dones que son los que nos son dados, pero hay virtudes que son posibilidades que construimos a partir de nuestro ingenio, de nuestra inteligencia, de la capacidad investigativa, de la curiosidad, de la implementación de experiencias. Me parece muy bonito pensarlo en términos de Hölderlin justamente por eso, porque a nosotros nos es dado controlar el fuego y a través del fuego controlar toda una cantidad de posibilidades que nos tiene siendo hoy lo que somos, ¿cierto? Porque el fuego entendido como esa metáfora de la hoguera, ¿cierto? Del hogar, del calor, de la luz, del conocimiento, de la implementación de técnicas, de la protección, del derrotar la oscuridad, ¿cierto? Tener el fuego es todas esas posibilidades y mucho más. Entonces, con el fuego aprendimos a transformar el mundo y de allí deviene esa constante transformación que significa, en otras palabras, elaboración de técnicas. Elaboración de técnicas en el doble sentido de lo que compromete el término técnicas. Técnicas compromete tanto las estrategias de acción frente a las estrategias para realizar una tarea, estrategias para acercarnos a, ¿cierto? Técnicas de seducción, técnicas de conquista, técnicas de intimidación, técnicas de convencimiento, técnicas de aprendizaje. A eso también nos referimos con técnicas, ¿cierto? Pero también están las otras técnicas, ¿cierto? Las técnicas que se materializan en objetos, ¿cierto? El asadón, la pala, la cuchara, el cuchillo, la espada, son el resultado de técnicas, ¿cierto? Que también lo llamamos técnicas, ¿cierto? Entonces el mundo está dividido entre técnicas y posteriormente, ya en el siglo XXI, tecnologías. Entonces dentro de las técnicas uno encontrará la máquina de vapor, uno encontrará el tren inicialmente como técnico, como desarrollos técnicos. Algunas prácticas médicas, prácticas sociales. Allí están las técnicas y son importantísimas en tanto nos hacen más fácil existir con otros, o existir entre otros, o existir en contextos particulares. ¿Son indispensables para vivir? No, pero sí son indispensables para vivir cómodamente, o para vivir saludablemente, o para vivir más tiempo, o para vivir en mejores condiciones. Y en ese sentido habría que reivindicar que esas técnicas efectivamente nos sirven, nos hacen posible la existencia y por supuesto merecen reflexiones serias. Ahora, la implementación de otro tipo de saberes va a desplazar el lugar de las técnicas, ¿cierto? Para reivindicar la existencia de las tecnologías, ¿cierto? De las tecnologías. Y entonces cuando uno empieza a pensar en computadores, cuando uno empieza a pensar en telecomunicaciones, cuando uno empieza a pensar en todo este tipo de dispositivos celulares, modernos, computacionales, médicos,
científicos, químicos, está pensando ya no en técnicas, sino en tecnologías. Hay tecnologías del saber. Entonces, esa diferencia es muy interesante. Ahora, ¿eso para qué nos sirve en términos humanos? Si usted tiene la posibilidad de contemplar la naturaleza humanamente, usted tiene la posibilidad de ir a mirar el río, de mirar el amanecer, de mirar la noche, la luna, el árbol, de caminar, y prescinde de eso para acercarse al mundo por la vía de las tecnologías. ¿Qué está obteniendo a cambio? Si usted ya no ve el paisaje, sino que ve la pantalla. Si usted es capaz de hacer su recorrido al trabajo, a la universidad, a la escuela, a cualquier lugar, y estar viendo el color de la casa, sintiendo el aroma, la humedad del aire, estar sintiendo todo esto humanamente. Pero en lugar de descubrir el escenario en el que se está moviendo, está centrando su atención en una pantalla que le está mostrando algo que muchas veces ni siquiera es real, un juego. Otro paisaje, un video, una película. Habremos ganado algo en ese sentido. Es decir, yo no pretendo aquí estigmatizar las tecnologías, ni las técnicas, pero sí reflexionar un poco respecto de lo que compromete el uso de esas técnicas hoy. ¿Cierto? Si usted, por estarse cuidando de la enfermedad, por estarse cuidando de los miedos, deja de vivir y está consumiendo constantemente químicos, por ejemplo, y pierde el sabor de la fruta, el sabor de la verdura, el sabor del manjar, realmente está viviendo. A mí me sorprende tremendamente que hoy no podemos comer pescado sin estar tentados a pensar, seguramente con mucho de certeza, que ese pescado está contaminado de mercurio, porque las aguas de los ríos están llenas de mercurio. Y entonces, por estar sacando oro de la manera en que se saca, porque el oro se ha sacado históricamente, pero hoy para sacarlo se utilizan químicos absolutamente nefastos para la vida propia de los seres humanos, pero también de los ríos, pero también de los peces, pero también de la naturaleza, de los ecosistemas. Tendrá sentido entonces esa implementación de técnicas que nos permiten elevar las cifras y las cantidades de oro obtenido, pero disminuir la posibilidad de disfrutar del río, de disfrutar del árbol, de disfrutar del plato de comida. Creo que ahí entonces cobra validez hacer la reflexión en torno a lo que está haciendo la técnica y lo que está haciendo la tecnología para reivindicar ya no la comodidad del ser humano, ya no la vida del ser humano, ¿cierto? Ya no la experiencia de existencia natural, incluido el ecosistema, sino la reivindicación simplemente de un modelo de desarrollo basado estrictamente en lo económico, en el capital, en la cifra, en la riqueza. Y entonces uno tendrá que pensar, ¿riqueza para quién? ¿O riqueza para qué? Cuando uno descubre poco a poco este hueco que va quedando en el Amazonas por la vía de la tala de árboles, que ha sido además aprovechada de manera absolutamente descarada y miserable, en tiempos de esta cuarentena, que la gente no podía protestar, que los pueblos no podían oponerse. Si uno descubre esos huecos que están quedando allí, ¿para qué? O sea, ese hueco que están haciendo en la selva es ¿para qué? Allá no se van a fundar nuevas ciudades, allá no se van a fundar nuevos pueblos en este momento. Es decir, no es la necesidad de escenarios para la supervivencia lo que nos está llevando a talar esos árboles, sino el deseo de 4 gatos, ¿cierto?, por tumbar árboles para que otros 4 gatos puedan lucir una mesa de madera fina. Tendrá sentido entonces en ese sentido ese ideal de desarrollo. Cuando usted tiene que contaminar el mar, por ejemplo, eso es una cosa alarmante.
Uno lee las cifras en términos medioambientales y queda simplemente asombrado y tentado del suicidio. Hoy hay más plástico en el mar que peces. Yo dije, bueno, ¿y eso qué pasó? ¿En qué momento? A mí, en los últimos viajes que hice al Chocó, en Quibdó me sorprendía tremendamente cómo toda esa parte de desembocadura de los ríos hacia el Atrato estaba llena de botellas de plástico, de esas botellas de gaseosa. Pero eran por millones, por, digámoslo así, miles de botellas. Y uno decía, pero ¿qué sentido tiene? Y sobre todo en culturas que como esta, la del Chocó en ese momento, están llenas de posibilidades naturales para calmar la sed. ¿Cierto? Hoy no tienen ni agua, ni gaseosa, ni jugos, ni nada. No tienen un mar tapizado, un río más bien tapizado de botellas de plástico. Si usted hace un recorrido por su comunidad los días que sacan la basura, se da cuenta que la basura que se está tirando a la basura, que se está esperando que el carro la recoja, no es basura. ¿Cierto? Son materiales reciclables, son materiales que pueden perfectamente reutilizarse, que se pueden trazar de otra manera, y sin embargo, son muy pocas las posibilidades que uno encuentra de que administrativamente se realice algo que además da mucha plata: la selección de la basura. Y entonces allí vuelve el asunto de la técnica y de la tecnología a ponernos en evidencia como unos seres absurdos que no somos capaces de respetar ni siquiera el propio entorno. En eso, hoy que hay una tendencia cada vez más plausible de cuidar los animales, de tener mascotas, de acercarse a los animales con ese ánimo de amigo, de complicidad. Tendríamos que aprender, por ejemplo, de los gatos, ¿cierto? Los gatos cuidan como nadie el espacio donde van a dormir. El gato no come donde duerme, ni caga, ni mea, ni daña, ni ensucia el espacio donde va a dormir. Cuando mucho lleva un juguete, ¿cierto? Y uno ve que él disfruta tremendamente ese escenario en el que descansa, ¿cierto? Y usted, ser humano como yo, ¿cómo se comporta con esos espacios en donde vive? Usted vive en la ciudad, usted vive en el pueblo, ¿cierto? Y usted está cuidando eso. O usted es de los que tira basura en cualquier parte, de los que jamás se le ocurriría descontaminar, sino que todo lo contrario, a todo momento está implementando plásticos, químicos y asuntos totalmente innecesarios. Yo no creo que uno tenga que volver a bañarse con totuma, ni que uno tenga que ir a lavar a la orilla del río. Pero sí creo firmemente que uno puede tener un trato respetuoso con esos asuntos que nos fueron dados. Y nos fueron dados el agua. Y es que ¿dónde están las fábricas de agua? Hay embotelladoras de agua, eso sí hay. Pero ¿y dónde están las fábricas de agua? Entonces el hombre sabe que H2O, que dos átomos de hidrógenos y uno de oxígeno unidos forman agua. Ah, bueno, ya lo sabe. A ver, haga agua. No hay. No hay fábricas de agua, no puede. Usted sabe la fórmula, sabe cómo está compuesta. Es más, usted sabe para qué sirve el agua, sabe lo imprescindible que es el agua, sabe cómo la necesita. Pero lo único que no sabe es cuidarla, valorarla, conservarla, defenderla además. Eso sí no lo sabe. Y bueno, y uno puede vivir perfectamente sin plástico. Uno puede vivir sin aluminio. Y uno puede vivir sin cobre y sin bronce. Uno puede vivir sin esas cosas. Pero sin agua, eso queda como complicado. Y entonces allí otra vez Hölderlin vuelve a ayudarnos. Ojo, porque somos la suma de virtudes y de dones. Hay unos dones. Pero claro, hay una experiencia hoy que me parece absurda, y es que todo aquello que nosotros como seres humanos hacemos, esas virtudes, todas esas cosas que por virtuosidad logramos desarrollar, toda esa tecnología, toda esa ciencia, todas esas técnicas, todos esos saberes, todo eso
es totalmente defendible y se debe cuidar todo lo que nosotros hacemos. Pero aquello que no hicimos, aquello que nos fue dado, todo eso se puede desperdiciar, se puede dañar, se puede usufructuar, se puede eliminar, se puede ensuciar, contaminar de la peor manera. Y entonces todo el mundo se preocupa por cuidar el puente, y por cuidar la baranda, y por cuidar el muro, y por cuidar la pared, y la muralla. Pero no se preocupan por el bosque. Se preocupan por la avenida. Y entonces en las ciudades, hace un año, un par de años ya, sí, 2 años ya, hubo una... Bueno, primero que nada uno tiene que preguntarse cómo es que una cosa, una situación terrible como esa llega a ser alcalde. Un alcalde en una ciudad capital, Bogotá, salía a los medios de comunicación a gritar un esperpento, y era que iba a tumbar toda una reserva natural, Vanderhammer, que porque él tenía clarísimo que la ciudad era una ciudad y no un bosque. Esas son las palabras de él, no mías. Este tipo sale a decir eso. Es que una ciudad es una ciudad y no un bosque. Y yo, pero ¿de dónde acá este tipo sale con una voz? Pues primero que nada, ¿de dónde acá una cantidad de arribistas son capaces de poner a un tipo como ese a gobernar un escenario humano, antes que urbano, humano, necesitado de oxígeno, necesitado de verde, de frescura, de tranquilidad, de comodidad, de agua, necesitado de alimentación, necesitado de una cantidad de asuntos naturales, de dones, que no se pueden hacer, que no se pueden inventar, ¿cierto? Y que una vez que está en el poder este tipo, lo que intenta es acabarlos con todos. Yo en repetidas ocasiones he manifestado mi alarma frente a ciudades que como Bogotá o Medellín, aunque esto aplica para cualquier otra, tienen una corriente de agua que en algún momento fue un río que las atraviesa, y no se preocupan por lo que conduce ese cauce. O sea, lo mínimo es saber, venga, toda esta porquería que le estamos echando al río, ¿para dónde va? ¿Eso a quién le está llegando? ¿A qué vecino le toca aguantarse ese mal olor, esa contaminación y esas enfermedades que devienen del depósito constante de basuras en ese río? O sea, los bogotanos alguna vez se piensan, toda esta porquería del río Bogotá, ¿para dónde va? ¿Qué hacen los tolimenses con eso cuando llega allá? Ellos son los que lo tienen que aguantar. La gente de Medellín, por ejemplo, se preguntará alguna vez eso, venga, y toda esta porquería que va corriendo por este canal que ellos ostentosamente llaman Río Medellín. Un canal absurdo, ridículo, sin sentido. Toda esa basura, ¿a dónde llega? Y cuando llega allá, ¿qué pasa con ella? ¿Alguna vez se han preocupado por, hey, vamos a minimizar esto de verdad? O llegan, construyen instrumentos políticos, como el Instituto Mi Río, que para cuidar un río y no hacen nada, sigue la contaminación. Entonces allí ese asunto de la técnica y de la tecnología sí hay que volverla a pensar otra vez en términos humanos. Si usted está tumbando árboles por tumbarlos, simplemente para poner un poste de la luz, ¿cómo dijeron los del metro? Bailarinas del metro, que porque tan lindas esas lámparas tumbaron los árboles. Si usted está deforestando corredores verdes para poner una autopista, una vía que no conduce más que a la casa de 4 arribistas estrato 6, realmente está pensando en lo humano. Y yo creo entonces que aquí hay que ponernos como ordenados en este asunto. La técnica y la tecnología y la implementación de ellas para la vida tendrían que responder por el bienestar del colectivo, de las mayorías, y no de un pequeño grupo de empoderados políticos generalmente o económicos que hacen de estos dones naturales que tenemos
una especie de patio trasero donde pueden tirar lo que les da la gana. En algún momento señalé también cómo en este momento están tratando de destruir la Sierra Nevada de Santa Marta, toda esta entrada maravillosa hacia los picos Colón y Bolívar, a poner un hotel que le sirva a una familia que se está pudriendo en medio de la plata, en medio de las vacas y me imagino que de los kilos de coca con que trafican. Eso es importante, eso es necesario. Eso nos sirve de algo como especie. Es importante tener el mejor teléfono del mundo, tener el mejor computador del mundo si usted no es capaz de mirar a la cara al otro con el que está cenando, con el que está comiendo, con el que está conversando. Yo reconozco la necesidad del teléfono, la necesidad del internet, de las comunicaciones, por supuesto. Las convalido y las utilizo todo el tiempo. Pero cuando usted prefiere eso a mirarle la cara, a buscarle el alma en los ojos al otro, cuando usted prefiere acariciar el forro del teléfono que la mano que le sirvió la comida, ahí ya tenemos un problema serio. Y que tiene que ver todo con este asunto de las técnicas y de las tecnologías. Entonces habría que empezar a pensarnos allí, de qué nos sirve ir viajando a las velocidades con las que podemos viajar hoy, por tierra, por aire, por mar, por río. Podemos utilizar lanchas, aviones, jet, cohetes, una cantidad de cosas, si no somos capaces de llegar a tiempo al desayuno, si no somos capaces de llegar a tiempo a una clase, si no somos capaces de llegar a tiempo a una cita. ¿De qué nos sirve eso? ¿Tiene sentido acaso tener que trasladarme 2 horas diarias de ida y 2 de vuelta entre el trabajo y la casa para, en medio de un tráfico espantoso, escuchando pitos, escuchando alarmas, escuchando el bullicio de la gente, para ir a producir un salario mínimo? Eso tendrá sentido. Yo creo que es una situación que tendríamos que pensar realmente. Si vale la pena estar viviendo en donde se vive y trabajando donde se trabaja, porque los escenarios en los que se construyeron o en el que se les asignó vivienda a determinados grupos no admiten calidad humana. Yo me encuentro sectores en los que no encuentra uno un árbol por ninguna parte. Y me dice, pero ¿cómo puede la gente vivir sin árboles? ¿Cómo puede la gente preferir talar un bosque para tener una piscina? Cargada de cloro, además, con horario restringido. Y con una metro a la entrada, porque si no tiene determinada estatura no puede entrar. Ahí tendrá sentido la técnica y la tecnología. Yo creo que en la medida en que utilizamos todos esos saberes aplicados de técnica y de tecnología para desarrollar posibilidades, para facilitar la vida y no para dañarla, para establecer relaciones mucho más humanas, mucho más homogéneas, mucho más tranquilas, mucho más saludables, mucho más sanas, mucho más seguras, nos volveríamos más humanos. Pero si usted al otro ahora lo tiene que, para abrazar, mandarle un emoticón, si usted ya no puede dar un beso, sino que tiene que mandar un emoticón, y eso le tranquiliza la conciencia, pero le pudre el alma, realmente estará haciendo usos de la tecnología adecuados. Yo tendría que pensar entonces en ese sentido, si un asunto como este virus que está tan de moda y que ha sido tan maltratado por los seres humanos, el coronavirus, COVID-19, fue un don de la naturaleza o fue una virtud de algunos sabios que en un laboratorio lo crearon. Y entonces allí, cuando usted empieza a pensar en eso, es cuando realmente encuentra necesario reflexionar en torno a las técnicas y las tecnologías. Y esos virus que salieron del río, salieron del agua, bajaron estaba en una guayaba, ¿o qué? O fueron simplemente el intento fallido de un laboratorio que procurando crear, como se creó el gas naranja, como se creó la bomba atómica, como se creó tantas otras cosas, ¿cierto? El resultado de tanta academia mezclada para generar daño. Un virus de esos no se creó para multiplicar los panes y los peces,
Se creó simplemente para eliminar seres humanos, ¿cierto? Para fortalecer economías, para depurar modelos sociales y económicos. Y ahí está, pues está cumpliendo con su labor. Ahora, ¿usted qué lugar ocupa en ese marco de acción de los virus, de las pandemias, de las enfermedades? ¿Cierto? Piense un poco lo que representa para tantos colonialistas el hecho de reivindicar, sobre todo los periodistas utilizaban mucho esa expresión de la madre patria, pensaban que de España nos había llegado a América la civilización, el idioma, la religión. Sí, todo eso llegó de allá. ¿Era necesario? Yo no lo sé, yo no lo voy a cuestionar aquí. Yo sé que yo hablo el idioma que ellos trajeron y que algunos de mi familia creen en esa religión, bien. Pero era necesario además traer la viruela. Y era además necesario traer esa cantidad de enfermedades que trajeron y con la que se diezmaron poblaciones enteras y hoy se siguen haciendo. Hoy se siguen diezmando poblaciones, vaya para el Amazonas a ver qué. O sea, ¿qué está pasando en el Amazonas hoy en términos de este virus? Ellos estaban tranquilos allá, perdidos entre micos y ríos y caimanes. Ellos estaban tranquilos viviendo allá y les llegó el coronavirus. Eso no lo llevó un delfín rosado. Eso llegó allá muy seguramente en avión, porque allá difícilmente llega de otra manera. Bueno, o por el río. Pero era necesario que llegara eso. Entonces, es que nos han vendido una historia muy interesante y es que todo lo nuevo es bueno. Yo no creo eso. Yo creo firmemente que no todo lo bueno, no todo lo nuevo es bueno. Que no todo lo nuevo tiene razón de ser o de estar. Simplemente así está el mercado. Tiene el mercado y una cantidad de cosas nuevas, de marcas nuevas, de posibilidades. ¿Y esto como para qué? ¿Esto como para qué? ¿Esto qué sentido tiene? Hay que pensarnos en ese escenario también de lo que significa qué es la novedad como un asunto técnico, como un asunto tecnológico. ¿Tiene sentido realmente en nuestra existencia o no lo tiene? ¿Cierto? A mí me parece que ese asunto de la novedad tiene que ver todo con la técnica. Cada día aparece una nueva, ¿cómo se llama esto? Actualización para el computador. Y es necesaria. Es necesaria. Yo no sé si sea necesaria. Yo lo que sí veo todos los días en estos escenarios en los que yo me muevo, pseudoacadémicos, es que todavía hoy, a 50 años de la masificación de los computadores, 40, 50 años, todavía la gente sigue utilizando el computador para lo mismo, para digitar Word y Excel, ¿cierto? Para ver videos, para meterse al correo. Y entonces, ¿para qué tanta actualización? O sea, no es la actualización per se, sino esa actualización que usted compra, que usted paga, que con la que usted se incomoda, no, que no sabe ni cómo usarla, no se actualiza. A mí me sorprende tremendamente lo que pasa, por ejemplo, con las normas de escritura, las normas APA. ¿Cierto? Cada año se actualizan 2 y 3 veces y yo, pero un momentico, ¿y sobre qué se actualiza esto? No, que es que tiene que llevar una coma y al otro año ya no, y después, bueno, mejor sí. ¿Tiene sentido esa técnica de presentación de textos? No, que es que tenemos que poner la coma antes de, o el punto antes, y eso tiene sentido. Eso mejora en algo la calidad de vida, mejora en algo el conocimiento, el acercamiento al saber. Eso transforma en algo o garantiza en algo los derechos de propiedad o de creación o de desarrollo. O es simplemente la técnica como una estrategia de posicionamiento de un pequeño grupo que quiere mantener el poder por la vía de un chulito o de un visto bueno. A mí me sorprende eso. Y eso tiene que ver con la ortografía, tiene que ver con la puntuación, tiene que ver con las normas de presentación, con el tipo de papel con que se puede escribir y en el que se puede presentar. Yo no sé, es una cosa maravillosa. Yo no sé a ustedes, a mí me tocó cuando era niño utilizar unos dispositivos técnicos para el aprendizaje maravillosos que se llamaban cuadernos. Y en el cuaderno pasaba una cosa maravillosa. Uno podía escribir por ambos lados de la página y no pasaba nada. Pues era una maravilla. Uno escribía por ambos lados de la página, bien.
Pero hoy si usted va a entregarle un trabajo a un profesor o un documento a un funcionario, tiene que ir únicamente por un lado, únicamente, y con unas márgenes por lo menos 1 pulgada por cada lado, y con doble espaciado para que gastemos más papel. Oiga, no estamos pues dizque en una reivindicación de las costumbres ambientalmente amigables. Y seguimos con ese tipo de cosas. Mire a ver cuánto plástico se genera en su casa que es totalmente innecesario. Y entonces un país, bueno, en una experiencia más bien organizativa como esta que se llama, o que llaman Colombia, inclusive se pone una multa y un costo en el mercado. Entonces le dice, vea, a usted le vamos a cobrar la bolsa, ¿quiere que se la cobremos o no? Y dentro de la bolsa van bolsas que contienen bolsitas que además contienen paqueticos. Y todas esas bolsas, bolsitas y paqueticos son de plástico y van para la basura. ¿Tendrá sentido eso en términos de técnicas, en términos de desarrollos tecnológicos? ¿Tendrá sentido seguir envolviendo y empacando todo de la manera que lo estamos haciendo? ¿Tendrá sentido abundar en una sociedad como esta, cargada de frutas, cargada de verduras, cargada de posibilidades de alimentos, seguir tragando químicos? Seguir consumiendo asuntos totalmente plásticos. A mí me sorprendió hace unos años una cifra, la comparto con ustedes, uno de esos récords que les encantan a los países subdesarrollados, y es que Colombia era el segundo país exportador de flores. Segundo país que más flores exportaba al año. Y las exportaba para Europa, para Holanda, para Estados Unidos. Hasta Holanda le vendíamos flores, imagínense. A Estados Unidos le vendíamos flores. Y así como éramos el segundo país exportador de flores, flores que se han caracterizado siempre por la belleza, por el colorido, por los perfumes, por los aromas, por esa naturaleza exuberante del trópico. Así como éramos el segundo país exportador de flores, éramos el primer país del mundo importador de flores de plástico de la China. Y uno dice, bueno, un momentico, nosotros cultivamos flores naturales para exportar y con la plata que ganamos de eso compramos flores de plástico. Tiene razón eso, yo no lo sé. Yo sí sé que, por ejemplo, en este país está prohibido, en casi el 90% del territorio, está prohibido llevar a los cementerios flores. Que porque llevan mosquitos, que porque generan plagas. Y entonces hay que vender flores de plástico. Y entonces uno se encuentra cementerios en los que está literalmente prohibido llevar flores. Tiene sentido la técnica allí. Tiene sentido eso. Ahora, yo no sé si las flores le laven la culpa a la gente que va a llorar a los cementerios o le alivianen el alma. Yo no lo sé. Pero el hecho de que se prohíba el consumo de lo natural para incentivar lo artificial, sí me está diciendo algo en términos ya no de la técnica y de la tecnología y de la calidad de vida, sino del negocio que se monta, el negocio que se monta para. Entonces usted cada vez más lo obligan. Ahora con todo este asunto del virus, COVID-19. O sea, usted tiene que convertirse en un consumidor de mascarillas y de tapabocas y de alcohol y de gel. ¿Se trata de un asunto de higiene? No. No. Y cuando uno se para a la entrada de un supermercado o a la entrada de un banco para ver cómo se hace uso de ese tipo de prácticas, se da cuenta que no es un asunto de resolver la sanidad, la higiene, la limpieza, esa condición impoluta que se debería o que se dice que la ley debería tener en cada escenario. Es todo lo contrario, eso es un desperdicio. Nadie sabe cómo usar eso. Esos tapetes que se están vendiendo, esos tapabocas, la gente los usa en el cuello, los usa en la frente, los usa por debajo de la nariz. ¿Tiene sentido estar vendiendo y estar contaminando como se está contaminando con eso? Simplemente para cumplir con una ley. Hace unos días les planteaba que este país por lo menos se construyó sobre una premisa que era: echa la ley, echa la trampa.
Y creo que eso tiene todo que ver aquí, ¿cierto? Realmente la premisa en términos históricos, no faltará el historiador que me venga a corregir con esto, dice, se obedece pero no se cumple. Esa es la norma con la que se construyó este país. Se obedece pero no se cumple, es decir, yo obedezco la ley pero no la cumplo. Ah, sí, yo compro los tapabocas, pero no me los pongo. Y si viene el policía, le digo, aquí está mi tapabocas y no puede hacer nada. Yo compro el gel, o lo hago en mi casa porque se me da la gana, porque no tengo plata, o porque sé hacerlo, por lo que sea. Pero no lo uso. Pero si vienen a regañarme, lo muestro, aquí lo tengo. Se obedece la ley, pero no se cumple, porque hay una condición irreflexiva, constante, cotidiana, que como cultura nos habita y que nos lleva a ese absurdo que les he venido señalando de pretender que la modernidad es consumir, tirar, dañar, arrojar. Eso es muy, muy particular de estos países que no logran valorar sus propias riquezas, ¿cierto? Y es que pretenden que las cosas son porque se nombran y no por lo que sirven, ¿cierto? Entonces, la ley es ley para nombrarla, ¿cierto? Y entonces usted habla con quien pretende tener algo de saber y le nombra artículos, leyes, códigos, autores. Y en eso he tratado de ser muy cuidadoso de no convertir estos escenarios en un academicismo ridículo y arribista, sino de llevarlo desde la cotidianidad. El que pretende que sabe cree que tiene que estar nombrando a toda hora 4, 5 o 6 autores que no conoce más, con nombre impronunciable, con nombre que no conoce realmente, con un contexto que no conoce, pero que al nombrarlos parece que le da posicionamiento social, que es igual al que está pretendiendo a toda hora utilizar palabras en inglés. Entonces no diga tendencia, diga trending. Uy, carajo, ¿cómo sabe? ¿Cómo se le oye de bonito? No, yo creo que hay que pensarnos desde lo que somos. Y entonces todas esas presupuestos de la modernidad los asumimos sin haber entendido. Hay una frase muy bella que aparece en algunos libros que han reflexionado sobre la historia de este país. Marco Palacio decía que este país pasó de la mula al avión, que llegamos directamente de montar en mula a montar en avión. Y esa frase me parece hermosa para pensar este asunto de la técnica y de la tecnología, porque cuando usted no logra entender los procesos que necesitan y se derivan para llegar de un lugar a otro, no los valora. Y entonces cuando usted pasó de montar en mula, de andar descalzo, a tener zapatillas caras, a tener tenis caros, o a montar en avión, usted no logra entender el valor del camino, del paso, del pie, de la carretera, del contacto entre el piso y el pie. Usted no logra valorarlo. Y entonces, claro, uno se pregunta en este país tan cargado de riquezas y naturalezas, ¿por qué una empresa como, bueno, ya no es colombiana hace mucho rato, como Avianca, tiene acceso a privilegios, a préstamos, a subsidios, pero nadie le mete plata a las carreteras y a los caminos por los que se sacan las cosechas para alimentar a la gente de la ciudad? Es que aquí no entendimos eso, porque aquí pasamos directamente de montar en bestia, de montar en mula, de montar en indio, de montar a lomo de negro, a montar en avión. Y entonces no nos interesan los caminos, no nos interesan las carreteras, que son la red que permitiría hermanarnos en términos de igualdad de derechos, ¿cierto? Para poder posibilitar un proyecto propio, pues que usted no puede conocer nada. A mí me sorprende que para llegar de un lugar a otro aquí hay que dar una cantidad de vueltas para pasar por la finca de, por la propiedad de, que por ahí fue donde se trazó la carretera para beneficiarlo a él, en lugar de trazar una línea que me lleve al lugar de destino o al lugar de interés. Entonces miren cómo es la aplicación de técnicas con un criterio de sometimiento, con un criterio de privilegio, con un criterio de abuso del otro.
Si usted, y en algún momento lo señalábamos en un espacio de estos, si usted empieza a valorar más al ingeniero, al médico, al abogado, al arquitecto, si usted le da un valor extra a él, que no se lo está dando al panadero, que no se lo está dando al señor de la tienda, al que vende los aguacates, estamos perdidos. Porque es que los dos tienen saberes específicos. Y esos saberes del señor que vende el pan, del que tiene la tienda, del que vende aguacates, del que trabaja en la construcción, son los que construyen la ciudad y el pueblo. No son los del ingeniero. Aquí difícilmente la gente contrata a un arquitecto para hacer su casa. Aquí contrata a un maestro de obra. Aquí tiene que ser una obra de determinados millones para que contraten un arquitecto, y el arquitecto funciona como cualquier otro profesional, es decir, como un mercenario. Porque ser profesional en un país como este es convertirse en mercenario, es estar al servicio del que mejor paga, no estar al servicio del saber, de la ciencia, de la humanidad, de la comodidad, de la calidad de vida, no. Al trabajador social lo contrata una empresa para que defienda a la empresa, no para que defienda a la comunidad, y eso lo convierte en un mercenario. Igual pasa con el médico, igual pasa con el profesor, igual pasa con cualquier otro. Somos mercenarios que estamos recibiendo salarios pagos, mal pagos además, para defender un proyecto que nos daña, que nos afecta, que nos altera. Yo en esto no dejo de pensar en esa práctica mafiosa en la que ponen al tipo a cavar su propia tumba. Y el tipo se esmera y palea y no importa lo duro que esté, palea para cavar un hueco en donde lo van a meter cuando lo maten. Yo dije, pero ¿por qué carajo se pone a abrir ese hueco si igual lo van a matar? ¿Para qué abre ese hueco? O sea, para ahorrarle tiempo al otro. Estamos puliendo la bala con la que nos van a disparar en la cabeza. ¿Cierto? Y eso es lo que hacemos todo el tiempo cuando dejamos de valorar todo esto que tenemos como humanos, ¿cierto? Como seres de la naturaleza, como seres sociales, como sujetos políticos, para defender los privilegios de un grupo reducido que tiene el control de lo económico. Y entonces hace unos días lo planteaba. ¿Cómo es posible que nosotros saquemos del fondo de la tierra las riquezas, las saquemos, las extraemos, le pagamos a otros, a las multinacionales, para que lo hagan con toda la tecnología del mundo? Dañamos todo el entorno, dañamos todo el ecosistema, y las sacamos para ir a guardarlas en otro lado, y nosotros nos quedamos simplemente con el hueco, con el vacío, con la contaminación. Aquí hay babosos que todavía andan defendiendo el fracking como una práctica posible en un universo verde maravilloso como este. ¿Para qué es el fracking? Uno le pregunta, bueno, ¿para qué? Más allá de lo que representa, ¿para qué es? Para sacar petróleo. ¿Y ese petróleo para qué es? ¿Para nosotros acaso? El petróleo es para los Estados Unidos, el petróleo es para Europa, y eso que ni siquiera somos exportadores de petróleo, porque no tenemos de eso. Ahora que nos quieren meter en esa guerra absurda contra Venezuela, ¿cierto? Habría que pensar eso. ¿Para qué fracking en unas regiones que están cargadas de agua maravillosa? ¿Por qué no revisamos las experiencias que nos acaba de poner en evidencia Australia, donde se aplicó la técnica de fracking y tuvo que vivir por la vía de los resultados unos incendios espantosos, ¿cierto? Hace un par de meses, hace 4 meses. No pensamos en eso, simplemente vamos a aplicarlo porque está de moda, porque de allá lo manda. Alguna vez un estudiante, bueno, un estudiante no, un sujeto matriculado en una universidad, en un programa de trabajo social, me decía, pero es que si el fracking ya lo aprobó Italia y lo aprobó Francia, ¿por qué no lo vamos a aprobar aquí? Y él no podía entender cuando yo le decía, es que allá lo aprobaron para usarlo en otras partes, porque el fracking no se va a utilizar en Francia, ni se va a utilizar en Italia, porque allá no tienen dónde, ni para qué.
Ellos lo aprueban como práctica de uso y aquí lo usamos. Y aquí hay congresistas elegidos por usted que están en favor de talar la selva, que están en favor de dañar la tierra, de secar el río, de acabar con los recursos naturales y de seguir cultivando como práctica económica la minería para beneficiar a 4 gatos a los que les sobra la plata y que no tienen ningún tipo de escrúpulo en destruir esto que nosotros habitamos. Y en donde se une todo esto, si usted quiere, es que esos que ven la minería como una opción, la explotación de recursos naturales como una opción, la eliminación de la Sierra Nevada, de la Amazonía, del Tapón, del Darién, de los ríos, la contaminación del agua, solamente la ven a través de una pantalla. Ellos no se meten a hacer una caminata. A ellos no les toca caminar para ir a coger el bus. Ellos no tienen que estar respirando el aire contaminado de Bogotá o de Medellín. Ellos no tienen que estar haciendo eso porque ellos tienen su casa de campo bien arborizada, diseñada por un profesional de la arquitectura, arborizada por ingenieros forestales, ¿cierto? Cuidada por jardineros que no tienen ni siquiera el mínimo para vivir. Ellos se acercan a la naturaleza en el patio de su casa y a través de un computador, a través de fotos. Y cuando ellos quieren vivir la montaña, se van para los Apalaches, se van para los Pirineos, se van a vivir a los Alpes una semana, una temporada. Y la montaña de aquí no importa, el río de aquí no importa, porque es más bonito ir a tomarse un café o una copa de vino en el verano a la orilla del Sena que ir a jartarse una cerveza a la orilla de esa cloaca espantosa que llaman Río Medellín. Entonces todo lo que dañan aquí es para beneficiarlos allá. Y en lugar de aprovecharlo aquí, de disfrutarlo aquí, de vivirlo aquí, se van a disfrutarlo, a vivirlo y a usufructuarlo allá. Y dejan aquí a toda la comunidad, a todo el colectivo, fregado. Entonces, esta reflexión en torno a las técnicas, las tecnologías y los presuntos ideas de desarrollo o de progreso se nos vuelve urgente cada vez más. Mucho más hoy, en medio de una situación como esta que nos puso por casi 3 meses a vivir en la propia casa. ¿Y usted qué extrañaba? Entonces uno lee los comentarios en las redes sociales y la gente extrañaba ir al río, salir a la montaña, ir a la finca, extrañaba la naturaleza. La naturaleza. Viven en unas cajas de concreto o de tabla roca, extrañando a todo momento la naturaleza. Y pretenden todo el tiempo, y lo hacen además, efectivamente lo hacen, no solamente lo pretenden, con sus actos dañar esa naturaleza de manera frecuente, de manera constante. Como ven, se trata pues de un asunto supremamente complicado, cargado de derivaciones que tendríamos que abordar desde otros puntos de vista de manera más específica y seguramente en la medida que se nos dé la oportunidad lo vamos a hacer. Por ahora estos ambonios terminan, espero nos encontremos la próxima ocasión para seguir tratando de reflexionar sobre estos asuntos que nos habitan y que determinan lo que somos. Feliz resto de jornada.